Alcanzando el conocimiento. Pues nos encontramos en este momento vía telefónica con el doctor Javier Sánchez. Él ha estudiado en diferentes momentos, tiene algunas investigaciones relacionadas con la tuberculosis, es un experto en este tema, es miembro de Ecosur en el estado de Chiapas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Doctor, pues la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza y acaba de pasar el Día Mundial de la Tuberculosis. Incluso ustedes llevaron a cabo pues todo un simposio y actividades acerca de la tuberculosis. Platícame de esto. Sí, fue un simposio, fue un evento que precisamente nos sirvió a nosotros para hacer un corte de caja, para hacer una serie de reflexiones en dónde hemos venido andando, dónde estamos actualmente y qué pensamos para el futuro. Hicimos una serie de reflexiones, pues, primero que nada, como bien dices, esta enfermedad tiene mucho que ver con la pobreza, pega demasiado a los grupos que están socioeconómicamente más vulnerables, y si bien es cierto que esta situación lo aleja, digamos, de una solución en el ámbito médico, pues eso tampoco es un impedimento, o no debería ser un pretexto más bien, para que nos quedáramos con los brazos cruzados. Entonces, algunas de las cosas que salieron en el simposio, pues uno, la necesidad que tenemos de hacer investigación en los niños. Los niños es una población también que no sabemos qué esté pasando con ellos. Es un buen indicador para saber si la enfermedad, digamos, está todavía transmitiéndose de manera pues muy elevada. ¿En las escuelas? Sí, en las escuelas y en las propias casas, ¿no? Por ejemplo, los adultos son los que usualmente pues contagiamos a los niños y por eso los niños son un indicador de cómo está la situación. Sin embargo, hacer diagnóstico de tuberculosis en los niños es sumamente complicado. Ustedes pueden ver en la literatura, la mayoría de las investigaciones están hechas en adultos, porque en adultos la mayor parte de la tuberculosis se da en una forma pulmonar, que es la, digamos, entre comillas, más identificable, porque se reconoce por la tos de 15 días o más de duración, la pérdida de peso y la sudoración, ¿no? Digamos, serían los tres signos clásicos. Pero en los niños, dependiendo de dónde pegue, muy pocos, digamos, en el pulmón, puede ser en piel, puede ser inclusive en el cerebro, por ejemplo, el sistema nervioso central, la tuberculosis inicia, es muy difícil de diagnosticar, también puede pegar en el riñón, el hígado, y a veces únicamente pues estudios de ya cuando el niño falleció, o cuando ya se hicieron una serie de tratamientos muy largos y ninguno funcionó, es así como se detecta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes tareas pendientes que tenemos aquí en México. Otra de las tareas que estamos viendo, pues es los métodos de detección de la tuberculosis. Son muy caros los que están actualmente disponibles, digamos, en el mercado. Y usualmente el sistema mexicano descansa por un examen que se llama baciloscopía, ¿sí?, que consiste en que se identifican tosedores. Usualmente, y este es otro dato muy importante, estos tosedores se identifican en los propios servicios de salud. Y me parece que por lo menos 7 u 8 de cada 10 casos se identifican en esto, lo cual nos lleva a que no se están haciendo búsquedas activas de tosedores, por ejemplo, en las comunidades. Y este método tiene una sensibilidad muy baja. Por ejemplo, de cada 100 pacientes únicamente vamos a diagnosticar a 50. Y los otros 50 pues les vamos a decir que no tienen enfermedad cuando sí la tienen. Y eso pues va a estar, obviamente, por un lado, haciendo que la enfermedad avance, y por otro lado que las personas pues puedan seguir contagiando a otras, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos son pruebas rápidas, pero sobre todo baratas, ¿no? Porque sabemos que pues uno de los sectores más castigados desafortunadamente en México es el sector salud. No tenemos la suficiente inversión en salud, no hay el suficiente gasto público, pues para evitar, digamos, que estemos en ese tipo de situaciones pues penosas. Por ejemplo, una confirmación de una tuberculosis a través de medios de cultivo pues puede llevar hasta 2 meses, es decir, 2 meses desde que la muestra entra al laboratorio. Pero, por ejemplo, en estados como Chiapas, que hay que mandar las muestras desde comunidades hasta, por ejemplo, el INDRE, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, nos puede llevar hasta 4 meses, lo cual pues es una tragedia, ¿no? Sí, impresionante. Y en ese tiempo ya pasaron muchas cosas. ¿Hay cifras de aumento, doctor? No, ese es el problema. Como no se conocen las cifras. Sí, tenemos, por ejemplo, las cifras que da el sector salud, más o menos reconocen entre 19,000 y 21,000 casos de tuberculosis y aproximadamente entre 2,000 y 2,200 muertes anuales, lo cual no debería suceder. Tenemos todos los métodos, se supone, de tratamiento para que no ocurra esto, y sin embargo, pues imagínense, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, lo comentábamos alguna vez,
si nosotros lo comparásemos, por ejemplo, con la muerte materna, Sí. que también es un problema político muy fuerte, pero la tuberculosis mata mucho más mujeres, pero muchas más, Que la muerte todas las materna. causas de muerte materna. Y sin embargo, mueren mujeres por tuberculosis y no pasa nada. ¿Hay alguna diferencia en que una mujer muera por muerte materna o que muera por tuberculosis? No debería de haberla en términos de acceso a los servicios, en términos de indignación, en términos de que se debería de mover toda la maquinaria para que no ocurran este tipo de muertes. Pues existen otros factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad como la diabetes y el VIH. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, uno de los aspectos que, digamos, nos podría estar estandarizando, quitando el efecto socioeconómico del que hemos hablado. Recordemos que la tuberculosis sigue y seguirá siendo una enfermedad asociada a la pobreza. De hecho, nosotros lo vemos como un indicador de desarrollo humano y como un indicador del cumplimiento de derechos humanos. Es una de las principales enfermedades. En el caso de México es la diabetes. La diabetes, que sabemos está asociada pues, a la obesidad, está asociada al sobrepeso. Según cifras oficiales, 1 de cada 5 casos de tuberculosis está asociado a la diabetes, lo cual es muy grave. En otros países no se da esta asociación. Usualmente, digamos, la mayor comorbilidad que se le llama es VIH-tuberculosis, precisamente pues, por la asociación que tienen la inmunosupresión del VIH con la tuberculosis. Pero en el caso de la diabetes, justamente porque somos un país cada vez de más gorditos, de Sí. más personas con sobrepeso, pues obviamente esto nos está pegando muy fuerte, ¿no? Y aquí hay una serie de cuestiones muy importantes, por lo menos yo recalcaría 2. Uno, que por ejemplo por algunos mecanismos que se dan en el cuerpo humano, digamos que no se puede metabolizar bien la insulina, esto hace que los medicamentos que se usan para la tuberculosis apenas tengan un 50%, por ejemplo, de concentración en sangre. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la rifampicina, que es uno de los medicamentos que se utilizan para la tuberculosis, no alcanza las concentraciones necesarias, digamos, para atacar el bacilo. Con lo cual, pues el tratamiento requiere ser muy largo. Y además, por ejemplo, hay otras serie de enzimas como el interferón, que tampoco se secretan, se metabolizan en el organismo y también impide que actúe de manera eficaz pues, los fármacos disponibles para la tuberculosis. Y ahora que estamos hablando de fármacos, déjame decirte también que desde 1950, más o menos desde el siglo pasado, no ha habido un acceso efectivo, digamos, de recursos para hacer nuevas investigaciones que puedan pues proporcionar los tratamientos más cortos, ¿no? Yo te decía hace rato, sí tenemos los tratamientos disponibles desde el punto de vista tecnológico, pero se requiere muchísimo más, porque obviamente pues quien cumple tratamientos de 6 meses, ¿no? No, son larguísimos y muy pesados. Sí. Y ese es el acortado, que digamos, antes eran mucho más largos. Y esto, que las personas con diabetes y sobrepeso tengan propensión a tener tuberculosis, es porque se les afecta a su sistema inmunológico, ¿verdad? Sí, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Inclusive también afecta todo lo que es el sistema de células blancas, digamos, las hace menos efectivas contra esta enfermedad, ¿no? Aquí hay que recordar que estamos ante, hoy en día, 1/3 de la población mundial está infectada con el bacilo de la tuberculosis. Es decir, estamos hablando que 2.000 millones de personas traemos el bacilo encima. Y esto no quiere decir que necesariamente todos se enfermen, ¿no? Podemos tener el bacilo pues durante toda la vida, y si nosotros estamos bien nutridos, estamos en buenas condiciones de salud, pues seguramente el bacilo lo tendremos ahí hasta que nos vamos a morir de otras causas, pero no necesariamente de tuberculosis. Tocas un punto bien importante cuando dices bien nutridos. Como tú lo dijiste anteriormente, el asunto también es pobreza y la correlación que lleva a mala alimentación, ¿no? Así es. Pues, aquí fíjate que en México tenemos un doble problema, ¿no? Y las poblaciones que están marginadas, que están excluidas socialmente, tienen un problema de desnutrición desde el punto de vista carencial. Es decir, son personas con bajo peso, con baja talla para la que deberían de tener, y sin embargo, en los estratos económicamente altos, cada vez estamos teniendo más problemas también de malnutrición, pero desde el punto de vista del exceso, ¿no? Sí. Es decir, no estamos en un equilibrio que deberíamos estar teniendo como sociedad, y aquí intervienen muchísimo todos los intereses comerciales pues, de las compañías refresqueras, de las compañías que producen alimentos chatarra, porque por ejemplo en comunidades muy marginadas, por ejemplo Chamula, La Rancha, etcétera, pues ahí ya vemos que la Coca-Cola, las cerditas y todos estos productos que aparentemente son baratos,
es decir, podemos comprar una bolsita de 5 o 7 pesos, pero si vemos cuántos gramos trae esta bolsita, pues que nos cuesta el kilo. Y esas han inundado muchísimo a las comunidades, no solo desde el punto de vista alimenticio, sino también desde el punto de vista cultural, porque de alguna forma están desculturizando estas sociedades indígenas y pues ya las hacen consumidoras de refrescos. De hecho, los niveles de diabetes, de sobrepeso en estas comunidades están aumentando muchísimo, cosa que no sería anteriormente. Sí, no, es impresionante cómo pues a la cima de la montaña, en terrenos escabrosos, pero encuentras una tienda que tiene pues estas botanas, estos refrescos, pero no encuentras más alimento, ¿no? Sí. Es impresionante. Entonces, ¿podríamos decir que se ha abandonado a la población indígena a su suerte? Pues siempre ha estado descuidada. Yo no diría que se le ha abandonado, sino que históricamente fue así. Pues no, habría que ver, por ejemplo, pues los índices de desarrollo que ellos tienen, las tasas de alfabetismo, muchas de ellas, por ejemplo, artificiales. Por ejemplo, habría que ver cómo está la calidad en las escuelas. Por ejemplo, yo me he encontrado niños de 5º año en primaria, ni siquiera su nombre se sabe poner, ¿no? Por ejemplo, tengo muy presente el caso de un niño que se llama Rafael, no un nombre así muy complicado, no sé cómo pudiera ser Wenceslao o alguna cosa de esta, en 5º año, y no sabía ni siquiera poner su nombre. Y en algún momento yo le pregunté al profesor de la comunidad, digo, ¿cómo puede estar ese niño en 5º año si siquiera su nombre se va a poner? Y me pensó, pues es que no lo puedo reprobar, ¿no? Estoy esperando que en algún momento me hagan la cadena de cambio, y ese es uno de los indicadores que yo tengo pues para dar buenas cuentas, ¿no? Entonces habrá que cuestionarnos también cuál es la calidad y la educación que se está dando en todo este tipo de comunidades. Y también habría que ver pues los ingresos que tiene la gente, ¿no? Aquí mismo en San Cristóbal de las Casas, pues hay personas que ganan 300 pesos a la semana, con horarios pues de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, muchas veces de lunes a domingo, sin prestaciones ni nada, ¿no? 300 es decir, hay unas situaciones terribles, ¿no? Que todavía vivimos. Mucha desigualdad, ¿no? Claro, y eso, qué alimentación buena vas a tener. Hace unas semanas conversamos contigo acerca de este tema y expresaste que esta es una enfermedad que se ha manejado políticamente. ¿Con base en qué afirmas esto? Sí, porque la tuberculosis es un indicador de que hay pobreza. Si en una sociedad, digamos, se le tuvieran niveles bajos de tuberculosis, que se pudiera medir todo esto, significaría que las personas están bien nutridas, que tienen un buen estado de bienestar, vamos a aceptar esa redundancia, y entonces te decía, aunque estemos infectados con el bacilo, la enfermedad no progresaría, no llevaría adelante pues a muchas personas hasta la muerte, ¿no? Claro. Se quedaría ahí, el organismo sería capaz, tiene los mecanismos en condiciones adecuadas para encapsular el bacilo en unas células que se llaman macrófagos, y ahí pudiéramos tener, ¿no? A lo mejor muchas personas no lo sabemos, estamos infectados con el bacilo y podemos hacer nuestra vida normal. Insisto, ¿no? Es cuando las condiciones individuales empiezan a fallar, cuando empieza a manifestarse la enfermedad. Entonces, esta enfermedad, el hablar de tuberculosis, pues no es muy adecuado desde el punto de vista político, porque el saber que existe esta enfermedad, que siguen dándose casos, que siguen presentándose, por un lado, altas tasas de mortalidad, significa que no está funcionando bien la estructura socioeconómica y que tampoco están funcionando bien los servicios de salud. Y que se esconde esa cifra, ¿no? Se maquilla esa cifra. Sí, por ejemplo, aquí en Chiapas, una cosa escandalosa es que no hay, por ejemplo, dinero para investigación en este tipo de problemas, ¿no? Y aquí tenemos el equivalente al CONACYT, que es el nacional, aquí es el COCITECH, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y tiene pues ya varios años que no saca convocatorias para investigaciones, y las últimas que sacaron no existía el renglón salud, ¿no? Ahora son muy de moda las cuestiones que tienen que ver con la innovación tecnológica y todo este tipo de cosas, pero las cosas que tienen que ver con el bienestar de la población, que nos pueden medir realmente lo que debería de importarle a un Estado, que es justamente garantizar el bienestar de su gente, pues no las vemos por ningún lado, no las hay. No, y además en un estado como Chiapas, lo mismo podría pasar a Oaxaca, Veracruz, Guerrero. Sí. Claro. Doctor Héctor Javier Sánchez, ya por último, ¿qué le dirías a la audiencia, en este caso, que tenga síntomas, que esté de alguna manera en riesgo de contraer esta enfermedad? ¿Qué es lo que recomiendas? Sí, yo recomendaría dos cosas. Una, pues por supuesto, una persona que tenga tos,
de 15 más días, pues, y que presente, por ejemplo, pérdida de peso y fiebre, pues que acuda a los servicios de salud para que se le hagan sus pruebas, y que si sigue presentando tos y no se le han resuelto, digamos, esa tos, pues que siga acudiendo, digamos, hasta que pues sana, ¿no? Hasta que esté seguro de que está sanando, ¿no? Si no, el personal médico tendría que estarle buscando cuál es el problema que está teniendo eso, ¿no? Insisto, ¿no? A veces, desafortunadamente, el personal médico no piensa en tuberculosis, a veces lo ve como la última opción. Por ahí alguien dice, ya después de muchos tratamientos, dice, y si fuera tuberculosis, y ya le tiene el problema, ¿no? Entonces, garantizar, bueno, que esté seguro de que se le va a resolver su problema de salud. Y una segunda parte que tendría que ver con las personas que desafortunadamente lleguen a tener tuberculosis, que no se les discrimine, que no se les estigmatice. El tratamiento, una vez que se empieza a implantar, pues enseguida la persona deja de infectar a otras. Entonces son personas que requieren el apoyo de nosotros y de nosotros. No hay que darle la espalda, no hay que discriminarla, evadirla ni nada. Y es un problema que pues todos podríamos participar. Y bueno, pues en algunas partes el propio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, gente también del INDRE, y nosotros mismos pues estamos ahí luchando para que pues tengamos más medios para detener esa enfermedad, ¿no? Pues doctor Héctor Javier Sánchez de Ecosur Chiapas, pues un saludo a todo San Cristóbal y pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimo gusto y toda mi solidaridad con ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, pues seguimos aquí y aquí seguimos en la batalla. Gracias, buenas tardes. Alcanzando el conocimiento.